Reporte 100. El Tecnológico de Monterrey, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte, hizo un ejercicio de verificación de datos, una iniciativa de verificación de datos para ver si los dichos de los candidatos concuerdan con los hechos y las realidades. Eduardo Tapia es director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte, y está con nosotros esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Un gusto estar de nuevo contigo y tu audiencia. Sí, gracias, Eduardo. Pues qué paciencia, aventarse los dos debates tan enfadosos. Bueno, fue un ejercicio también de que tuvimos que transcribirlos completos, ¿no? Sí. Los dos debates. Entonces, para poder realizar los análisis, tuvimos que transcribir completos los dos debates. Sí, transcribir todo lo que dijeron. Todo. Y tenemos ahí los respaldos de que palabra por palabra están en un texto. Sí, Eduardo, a ver, vámonos directamente a los resultados. Y si te parece, nos concentramos en los dos principales, para no aburrir como los debates. ¿Cómo ves? Pues quisiera más bien hablar del ejercicio. Sí. Y si quieres, primero te doy como el antecedente y la metodología. Creo que eso es lo válido. Mira, te voy a explicar por qué. Yo creo que en un tiempo de descalificaciones, lo mejor, lo más urgente es aproximar al electorado pues las fuentes oficiales y que ellos contrasten, ¿no? Claro. Creo que eso es lo valioso del ejercicio, porque bueno, es fácil decir este sí, este no, esto es blanco y esto es negro, pero creo que más bien hay que confiar en el electorado y en su criterio, y ese es el espíritu del ejercicio, ¿no? De hecho, pues se trata de un ejercicio académico y periodístico, con rigor metodológico, hecho por especialistas, hecho por docentes y periodistas del Imparcial. Y es una segunda edición, Juan Carlos. La primera ocurrió en el proceso electoral 2018, donde verificamos debates oficiales para la alcaldía y para el Senado. En esta ocasión, pues están el de gobernatura, los dos debates. En el primer debate, como tú comentas, pues hay un ejercicio de fact-checking, ¿no? De verificación de la información, en donde pues están ahí las afirmaciones de los candidatos, y pues nosotros contrastamos con fuentes oficiales con la intención de brindar al electorado pues más orientación sobre el manejo de la información que hicieron los candidatos y la candidata durante los debates. Sí. La otra parte que también es importante, porque no solo fue el ejercicio de fact-checking, sino también fue un ejercicio de análisis de los discursos, ¿no? Que es finalmente hacer más accesible y clara toda la oferta política a la ciudadanía para que cuente con elementos para el contraste y ejerce un voto informado. Entonces son dos publicaciones. La primera, la del miércoles 26 de mayo, que creo que es la que tienes por ahí, donde aparecen como tal pues algunas de las afirmaciones. Hay que decir esto también, se seleccionaron aquellas que creímos pues más relevantes para el electorado, que aportan más y que van sobre todo a temáticas que son centrales para la elección. Sí. Y en la segunda entrega pues es más bien una síntesis de las propuestas, una síntesis panorámica, ¿no? De los 8 temas que se abordaron en el primer y segundo debate, además de un análisis del discurso, de las palabras más frecuentes, que creo que aquí también nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho cuáles son las palabras que más utilizaron los candidatos durante sus intervenciones, tanto por cada uno como en general del ejercicio, pues que también nos dice pues por dónde va la tendencia de cómo van a gobernar los candidatos. Sí, sobre Ernesto Gándara Camus, el miércoles 26 de mayo que se publicó el primer ejercicio de verificado, ¿qué resultados hubo? Bueno, aquí tenemos 3 afirmaciones como en el resto de los candidatos, ¿no? Sí. Y creo que como en el resto también, pues hay una afirmación verdadera, 2 imprecisas. Hay un candidato que las 3 afirmaciones que encontramos fueron imprecisas. Entonces, en el caso de Ernesto Gándara tenemos una afirmación verdadera y 2 imprecisas. Sí. ¿Cuáles son estas? Bueno, ahí lo pueden consultar en la publicación, ¿no? Pero bueno, en la primera va refería un poco a la centralización de la atención a pacientes con enfermedades crónicas. La segunda sobre las áreas verdes, ¿no? Que esta fue una afirmación un poco polémica. Y la otra de su candidatura, cómo fue anunciada y cómo se inscribió ante el registro del Instituto Estatal Electoral. Sí, la primera fue verdadera y las 2 segundas fueron imprecisas. Así es. En el caso de Alfonso Durazo.
Igual también tenemos una afirmación verdadera, que es el tema de la Fiscalía Anticorrupción, el costo de la Fiscalía Anticorrupción. La otra tenemos esta afirmación que también fue bastante pues manejada en las diferentes redes sociales, que es el tema de las etnias, ¿no? Cuando le preguntan específicamente sobre las etnias que habitan en Sonora. Y la última, que es referida al tema de la compra de vacunas por parte de los gobiernos estatales. Sí. Son esas tres afirmaciones en el caso de Alfonso Durazo. Entonces, una verdadera y dos imprecisas. Ahora, en la síntesis de propuestas, ¿qué me puedes comentar de Ernesto Gándara y qué me puedes comentar de Alfonso Durazo? Sí, bueno, en esta síntesis pues vemos ahí la mayoría de los casos tienen 3 o 2 en cada uno de los temas. Se concentran especialmente en general los candidatos en abonar un poco más a los temas de seguridad pública y de educación. Esos son los temas en los que más propuestas se hicieron. Las palabras que con más menciones, en el caso, por ejemplo, de Alfonso Durazo, digo, no me voy al detalle de propuesta por propuesta, pues son un montón, y de hecho ese fue un trabajo, pues también una labor de muchas horas, el hecho de estar resumiendo, sintetizando, para poder tener un panorama en una sola plana de todas las propuestas, hay que decirlo, como las dijeron en el debate, no tanto como a lo mejor aparecen en sus plataformas de internet, sino más bien como ellos las manifestaron durante los debates, ¿no? Sí. Y las palabras que con más frecuencia utilizó el caso de Alfonso Durazo son gobierno, con 18 menciones, corrupción, con 15, Sonora, con 15, agua, con 11, 8 en el tema de seguridad. En el caso de Ernesto Gándara, tenemos también ahí que las palabras que con más frecuencia utilizó fue gente, con 22 menciones, gobierno, con 19, educación, 14, mujeres 10 veces y Sonora otras 10 veces. Entonces, bueno, eso creo que nos da también una orientación de por dónde van a ir, por dónde va el discurso, ¿no?, de los candidatos. Sí. En este ejercicio, ¿cuántas personas participaron? Sí, estuvimos 3 profesores del TEC de Monterrey y 3 periodistas del Imparcial, ¿no? Sí. De verdad que fue una tarea de muchas horas, y yo creo que esa es una reflexión que quería hacer aquí con la audiencia, ¿no? Yo creo que sin duda son importantes todos estos ejercicios de fact-checking, de verificación de información. A veces quieren ocurrir con la misma prisa con la que salta la información a las redes sociales. Creo que aquí es importante tomarse el tiempo, porque te voy a explicar la metodología. O sea, como te comenté, transcribimos los 2 debates, fueron 15.584 palabras en el primer debate y 12.780 en el segundo. Recordemos que tenemos un candidato menos en el segundo debate. Después seleccionamos los datos verificables, es decir, hechos consumados, datos de diagnóstico, no tanto propuestas y revisar la viabilidad de propuestas. Eso no lo hicimos porque más bien es de hechos que ellos citan como para tener un diagnóstico de qué es lo que ocurre en la entidad. Después el proceso de contraste con fuentes oficiales o autorizadas. Oficiales pues con todos los organismos, el gobierno federal, estatal y todas las dependencias, pero también algunas fuentes muy autorizadas en estos temas, como el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, el Observatorio Sonora para la Seguridad, entre otros, ¿no? Les dimos un espacio de réplica a los candidatos, les dimos aquellos datos que no encontrábamos sustento o que más bien pues había discrepancias, pues les dimos un plazo de al menos 24 horas para contestar a todos los candidatos. Ahí viene quienes dieron respuesta. El caso de María Rosario Robles, Cuauhtémoc Galindo y Carlos Ernesto Satarain enviaron sus réplicas, y bueno, Burs también, pero pues se retiró de la contienda. También él fue quien envió réplica. Y luego un trabajo pues de mucho tiempo en pulir una redacción que fuera clara, asertiva, imparcial, muy académica, en cada uno de los resultados de las verificaciones. Sí. Y por último, una clasificación de la información en verdadero, impreciso o falso, dependiendo de si los datos coinciden con la información oficial y documentada o coinciden parcialmente solamente o bueno, definitivamente no coinciden con sí, no hubo ningún falso, ¿no? Por lo que veo. No hubo ningún falso, y te voy a decir por qué. Nosotros estamos sobre una metodología en la que quisiéramos descartar todas las fuentes posibles para poder desacreditar alguna afirmación, ¿no? Sí. Hay algunos casos, fíjate, en lo que la complejidad fue
los hechos se estaban citando. Por ponerte un ejemplo, administraciones que ocurrieron de 12 a 15 años atrás y que ya los documentos no están accesibles en plataformas digitales. Y de verdad que fue bien complicado dar a veces con ellos. Entonces, si no teníamos todos los elementos para considerar algo falso, simplemente no utilizábamos la categoría, porque creemos que hay responsabilidad también en este tipo de pronunciamientos. Sí, de Alfonso Durazo, por ejemplo, el primer fraseo es: la Fiscalía Anticorrupción efectivamente no ha funcionado, ha sido inútil, nos ha costado en este sexenio casi 1,000 millones de pesos, y esta aseveración resultó verdadera. Datos del ISAF de 2018 y 2019 y del presupuesto de egresos de 2020 asignan para apoyo administrativo al Sistema Estatal Anticorrupción 41,108,733 pesos, y diseño e instrumentación de políticas en materia de finanzas públicas y rendición de cuentas 1,284,741,915 pesos, una suma de 1,325,850,648 pesos. Ahora, el segundo fraseo de Durazo, que resultó impreciso, bueno, el segundo fraseo citado aquí, va uno verdadero y uno impreciso. Tenemos, por supuesto, las más destacadas: la etnia de los yaquis, la etnia de los mayos, la etnia de los seris, la etnia de los pápagos y otras etnias de menor cuantía como los ópatas. Impreciso: el gobierno del estado indica que las etnias de Sonora con presencia en este territorio son los seris, primas, cucapás, mayos, guarijíos, yaquis, quicapú y pápagos. El gobierno federal señala que están los guarijíos, yaquis, mayos, seris y pápagos. Los informes del gobierno estatal señalan los ópatas ya han desaparecido, comunidad étnica diferenciada. Por eso fue imprecisa la aseveración de Alfonso Durazo. Ahora vamos con Ernesto Gándara. El primer fraseo citado: sí, porque está centralizado; sí, porque no hay una atención directa presupuestal, en referencia a la falta de salas regionales en otros municipios para la atención a pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer. Verdadero: el gobierno estatal concentra en Hermosillo los centros de atención de pacientes con cáncer, Hospital Oncológico, Hospital Infantil del Estado, Hospital General del Estado y Centro Estatal de Oncología. Ahora la siguiente frase citada, que resultó imprecisa: no era un área verde, el área verde es mucho más, refiriéndose al Parque de Villa de Ceris. De acuerdo con los conceptos, reglamentos, normas y leyes de dependencias federales y locales, un área verde es definida por espacios urbanos o de periferia con vegetación y con diferentes usos, como ambientales, paisajísticos y de esparcimiento, entre otras. Y bueno, se citan las fuentes. Un ejercicio muy interesante en donde se cotejan pues los fraseos y los hechos. ¿Dónde podemos encontrar este ejercicio, Eduardo Tapia? Además del imparcial del 26 de mayo y ¿cuándo fue la otra fecha que publicaron? El siguiente día, el 27. Miércoles 26, en las ediciones del imparcial del 26 y 27 de mayo. Si alguien no tiene acceso a ediciones anteriores del imparcial, ¿dónde se puede encontrar este ejercicio? Pueden buscar en Google con el titular de las noticias, debaten sí, con datos e imprecisiones, y se hizo una nota también ahí donde se puso la plana, y en el otro caso la información cita cómo proponen candidatos a gubernatura más sobre educación y seguridad. Los dos están de acceso libre en una nota del portal del imparcial.com. Muy bien, pues interesante el ejercicio que realizó el TEC de Monterrey y el periódico El Imparcial. Eduardo Tapia, muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada. Gracias a ti, buen día. Es director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, platicándonos de este ejercicio de verificación de datos con respecto a los candidatos a la gubernatura. Reporte 100.